Entonces, en Osos de Valdivia, ¿no? No, Sí. todos sabemos que Roberto trabaja en hibernación y más o menos por el título vamos a ver cómo llega a esta conexión de Valdivia, Monito del Monte y los osos, ¿cierto? Así que gracias Roberto por ofrecerte en dar esta charla. Eh, Así que por favor el escenario es todo tuyo. Ok, gracias Francisco. Sí, vamos a... Ojalá me crean de que tiene que ver algo con los osos y no solamente con eso la charla. A ver, estoy compartiendo, sí. Ya. Bueno, este es un set de datos que estamos obteniendo en las últimas 3 semanas con unos análisis que estamos haciendo con Pancho y Carlos Mejía, que tiene que ver con los costos, medir los costos de la hibernación. Y les quiero partir recomendándoles una película. Hay una película que que está ahora en Netflix, que se llama Passengers, de estos dos actores bien conocidos, en que trata de unos viajantes, unos pasajeros en una nave interestelar que tienen que viajar en un viaje de 120 años en hibernación. Entonces, por un error en el aparato que los mantiene hibernando, este pasajero, que es aquí Chris Pratt, el de Jurassic World, se despierta y lo sacan de la hibernación a los 30 años, sin poder hibernar de nuevo. O sea, le quedan 90 años para estar solo en la nave con todos los demás pasajeros ¿De qué está hablando? en hibernación. No. Sí, Abel ahí se sorprendió de lo que le estoy contando, pero ya va a entender por qué. Resulta que, claro, el pasajero decide despertar a la otra viajante más buena moza, y ahí tienen ustedes la reacción, obviamente, porque si no se iba a aburrir 90 años, pero el punto es que los viajes espaciales y la hibernación en humanos es un anhelo de la ciencia ficción y de muchos científicos desde hace mucho tiempo. Aquí, por ejemplo, tienen una de las imágenes de Aliens hace varios años atrás, que también anhelaba o planteaba que los viajes a grandes distancias se podían realizar con el ser humano en esta animación suspendida, que en el fondo es debido a el ahorro energético. Y existen una gran cantidad de especies de animales, mamíferos, pero también aves, como esta ardilla ártica, una ardilla que es el campeón de los hibernantes, que vive en la zona de Alaska, que es capaz de llegar a temperaturas corporales en invierno de menos 1,5 grados en el tórax, con temperaturas ambientales de 30 o 40 grados bajo cero, ahorrando una cantidad brutal de energía, o sea, bajando su costo metabólico a probablemente menos de un 5% de los niveles de actividad. Entonces esto llamó la atención de muchos investigadores de hace muchísimo tiempo. Escribiendo la discusión de un paper con el Pancho y el Carlos, empezamos a ver que estos trabajos, por ejemplo, las primeras descripciones de animales que hibernaban, como esta del año 48, un trabajo que es clásico, ya partían su introducción, este es un trabajo con el hámster, diciendo que hace ya 100 años que se está estudiando la hibernación, o sea, hace, no sé, 150 años que los investigadores están interesados en conocer cómo ocurre este fenómeno de depresión metabólica facultativa, estacional, en que animales que normalmente regulan la temperatura corporal, igual que nosotros, a 37, 38 grados, son capaces de bajar su temperatura corporal y su metabolismo a temperaturas corporales de, qué sé yo, 2 grados por sobre la temperatura ambiente. O sea, hay un monito del monte hiberna a una temperatura corporal de 1 grado, por ejemplo. Y sin ningún daño a los tejidos, se despiertan, se recalientan el sopor en un par de horas y pareciera que no le hubiera pasado nada. Entonces, muchos trabajos, este y otros, por ejemplo, casos clásicos como el lirón, para que sepan ustedes, este es un lirón, es un roedor europeo, por eso se dice duerme como un lirón. Bueno, es un hibernante, uno de los hibernantes más extremos también que hay, puede pasar hasta 8 o 9 meses en hibernación casi continua, pero también existen aves
Este es el caso de los picaflores, que hacen un tipo de sopor que es diario, no es estacional. Y les quiero llamar la atención a esta figura que muestra un trabajo clásico publicado en Science, que muestra la típica curva de temperatura y metabolismo de un endotermo, la zona de dependencia de ambas variables, la zona de termoneutralidad, y toda esta parte es la zona de animal en sopor, que típicamente tiene una parte en la cual existe enfriamiento pasivo, o sea, en esta sección el animal simplemente sigue la temperatura ambiental, no termorregula, hasta que llega a un valor límite en el cual empieza a termorregular en sopor. Entonces va aumentando la tasa metabólica a medida que la temperatura ambiental se reduce, y esto ha sido repetido muchas veces. Por ejemplo, acá un trabajo del Leo y el Enrico, que lo caracterizaron hace algunos años atrás como el típico modelo eutérmico que se dice, que describe el metabolismo en sopor. Y lo que quiero destacar acá es que el ahorro energético que representa está representado por esta línea gris, en este caso, que es la reserva metabólica. Y el metabolismo esta hibernación y sopor se ha descrito en una variedad enorme de mamíferos, como pueden ver acá en la filogenia de los mamíferos, incluso en primates pequeños. Acá está el dormice, que es el lirón, la marmota, qué sé yo, y el oso. El oso es el hibernante más grande. Un oso pardo puede llegar a tener hasta 500 kilos de peso. Y eso es lo que nos va a tratar, lo que nos llamó la atención y nos va a tratar en esta charla de hoy. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto realmente de energía ahorra un hibernante? Una pregunta que tiene que haberla respondido mucha gente hace mucho tiempo, porque están muy interesados y es como lo primero que uno piensa. Se describe siempre que la hibernación es una estrategia, una adaptación de ahorro energético en climas estacionales. Y mucha gente ha intentado hacerlo, y nosotros empezamos a buscarlo, y la verdad que empezamos a encontrar datos un poco difusos. Un animal que entra en hibernación, como esta ardilla, una típica ardilla de tierra de Norteamérica, tiene siempre este patrón, ¿cierto? Tenemos en verano metabolismo alto, temperaturas eutérmicas 37 grados, empieza a caer en sopor, despierta, cae en sopor, despierta, y tiene este patrón de despertares que se le llama, que va reduciéndose en frecuencia a medida que el invierno avanza. Por lo tanto, lo lógico sería, si tenemos el metabolismo de reposo acá, calcular el ahorro energético como el ahorro relativo al metabolismo de sopor de la hibernación. O sea, perdón, metabolismo del sopor, quise decir. Que siempre los autores mencionan que es del orden del 90 al 95%. Si eso es así, bueno, en un ser humano que quiere viajar al espacio, que gasta una persona de 70 kilos, unas 3.000 kilocalorías diarias, que en reposo será la mitad de eso, bueno, hibernando gastaría 75 kilocalorías diarias, lo cual es equivalente. Una persona activa gastaría lo que gastan 40 personas en hibernación. Así que es un anhelo súper importante. No se ha logrado inducir hibernación o sopor en el ser humano, pero sí se ha logrado inducir en animales que normalmente no hacen sopor, como por ejemplo el ratón de laboratorio. Hay trabajos bien famosos ahí que muestran el mecanismo de inducción. Ahora, si uno pone los hibernantes naturales en una gráfica, y esto es lo que se conoce como una gráfica alométrica, en que tenemos el metabolismo o el consumo energético en el eje de las Y y la masa corporal en el eje de la X, y este es un trabajo bastante reciente, muestra que en general el ahorro energético es proporcional a la masa corporal. O sea, acá tenemos un ratoncito que hace sopor y ahorra aproximadamente un 99% de la energía si tenemos el valor de metabolismo sopor en esta barra achurada. Y si se van por esta gráfica van a encontrar que, qué sé yo, la marmota ahorra un 70-80%, una persona de 70 kilos ahorraría muy poco, un elefante, si es que hibernara o hiciera sopor, no ahorraría nada. Y estos autores concluyen que en realidad el sopor o la hibernación se hacen ineficientes, o sea, el ahorro energético es cero para un animal del tamaño de una ballena, de unas 100 toneladas. Pero estos valores son súper imprecisos. Uno los examina y dice, bueno, a ver, ojo con las unidades. Esto es costo energético por unidad de masa. Por lo tanto, la masa también es una variable aleatoria.
las dividen, eso aumenta el error, tampoco es claro llegar, y todos los datos de la literatura son más o menos así. Este puntito es cuánto en realidad, porque esto es una gráfica hecha en... es una gráfica, no están los datos. Y si uno va a algunos trabajos un poquito más precisos, encuentra resultados como este es bastante más reciente, de Geiser y Roof del 2015, muestra que en realidad las curvas alométricas, y aquí es importante mencionar que estos son gráficos doble logaritmo, por eso se ven unas rectas acá, no una curva como en la anterior. Si uno extrapola esta curva alométrica que se llama, llega a los valores en que el sopor, el costo energético se hace cero en relación al costo energético del metabolismo basal, aproximadamente en el tamaño de una ballena azul. Eso es lo que concluyen estos autores, ¿ya? Entonces nosotros quisimos revisar estos datos, porque nos parecía que, primero que nada, la variación de esta curva es muy baja. El R cuadrado de estas regresiones de 0,17, lo cual es muy pequeño. Es significativo porque son muchos puntos, pero la dispersión de los datos es gigante. Y después también pensamos que, bueno, si yo calculo el metabolismo mínimo de la hibernación o del sopor, no es representativo del promedio que está ahorrando un animal en esta condición, porque está gastando periódicamente en cada uno de estos recalentamientos una cantidad importante de energía. Entonces dijimos, bueno, calculemos un promedio y definimos una variable que se llama Daily Energy Expenditure of Hibernation, o DEH, o sea, el costo energético diario promedio de la hibernación. Como este promedio, que se puede calcular más fácil que con estas medidas de respirometría, que tienes que agarrar a un animal y meterle una cámara metabólica, medirle metabolismo, simplemente con la estimación de la cantidad de grasa que tiene el animal y tejido magro antes y después de la hibernación. Entonces, sabemos que los hibernantes consumen principalmente las grasas y después el tejido magro. Cuando se acaban las grasas, el tejido magro son las proteínas, los músculos. Y si tú divides, o sea, haces la resta entre antes y después y lo divides por el número de días, tienes una medida bastante precisa del gasto energético promedio de hibernación en un animal, si esto se hace en periodos prolongados de 30 días o más. Entonces, usamos esos datos, y para eso quiero hacer un pequeño paréntesis, una breve excursión a lo que son las reglas alométricas, para que estemos claros en cómo calculamos estos ahorros energéticos. En general, una curva alométrica tiene esta forma. Esto es una curva que es logarítmica, o sea, no lineal, y si uno la transforma a logaritmos, se linealiza. Los logaritmos lo que hacen es transformar multiplicaciones en suma, y con una regresión lineal fácilmente uno calcula esta pendiente, este B, que es súper importante, que no es otra cosa que el exponente en una relación alométrica. O sea, ese B que está ahí, y ese en el fondo refleja la tasa de cambio de metabolismo con masa corporal, o la curvatura de esa relación logarítmica. Cuando el exponente es igual a 1, que es muy poco habitual para rasgos metabólicos, yo diría nunca se ha descubierto un exponente igual a 1, se habla de una isometría. Vale decir, la tasa metabólica aumenta proporcionalmente con el tamaño corporal. Quiere decir que animales más grandes podrían tener proporcionalmente metabolismos mucho más altos si esto es isométrico. Pero sabemos que no lo es. La tasa metabólica, el metabolismo basal y todas las variantes del metabolismo que se ha medido en animales tienen curvas alométricas. En general, el exponente es menor a 1, porque la tasa metabólica no aumenta proporcionalmente con el tamaño corporal, y esto fue descubierto hace mucho tiempo por un caballero llamado Max Kleiber, que descubrió esta ley. Se le dice ley de Kleiber porque es bastante universal, que la relación entre el metabolismo de cualquier animal y su masa corporal es alométrica, con una exponente de 3/4 que está dado por la relación superficie-volumen de los animales. Es decir, cuando un animal aumenta, cuando hay un animal muy grande, el problema es disipar el calor. Y como la relación superficie-volumen se hace más pequeña en un elefante, por ejemplo, en un caballo o en una orca, el metabolismo no aumenta proporcionalmente a su tamaño, sino con un exponente de 4/3, o hay otros
trabajos que han propuesto que ese exponente es de 2/3, pero en cualquier caso es menor a 1. Por lo tanto, por las reglas alométricas, un ratón, por ejemplo, gasta 15 veces lo que gasta un elefante en kilocalorías o kilojoules si se mide por unidad de gramo, ¿ya? Entonces, si estamos estimando el consumo energético empírico, a nosotros se nos ocurrió, y esto es lo que hemos estado haciendo hace ya un par de años, medir la hibernación de ¿qué? Del monito del monte, ¿cierto? Que es uno de los pocos hibernantes de Sudamérica. De hecho, es probablemente el único, si no es por un par de especies de murciélagos que viven cerca del trópico. Y lo que hemos estado haciendo es medir la cantidad de grasa y tejido magro con un aparato bastante maravilloso que tenemos en nuestra facultad, que se llama el equipo de resonancia magnética cuantitativa, que uno coloca cualquier animal o tejido en este tubo y lo escanea en esta máquina que parece una lavadora. En un minuto te entrega el tejido magro, la cantidad total de agua, tejido magro y grasa que tiene cualquier animal sin ningún efecto sobre el animal, así que se pueden medir muchas veces. Y con ese tipo de análisis nosotros logramos calcular que un monito del monte tiene una tasa metabólica de la hibernación promedio de animales medido en harto tiempo, en un mes o más, de alrededor de 8,5 kJ por día. Si sabemos que el VMR es 26,4 kJ por día, podemos calcular el ahorro en base al VMR como de un 68%. O sea, el metabolismo de reposo menos el metabolismo de hibernación dividido por el metabolismo del reposo. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no calculamos esto para otros animales? Si estamos escribiendo la discusión de un paper, obviamente tiene que haber mucha gente que lo midió, y me puse a buscar en la literatura y simplemente encontré 10 casos. 10 casos históricamente, puede que haya, no sé, 2 o 3 más, de animales a los cuales durante la hibernación se le ha medido la composición corporal y sobre los cuales se podía hacer el cálculo del consumo energético, pero afortunadamente eran, además del monito, eran animales grandes como los osos, el oso pardo y el oso pardo, perdón, que está acá, y el oso negro de Norteamérica, la famosa ardilla ártica que hiberna a 0 o menos grados, pero también otros marsupiales y afortunadamente también un monotrema, que es uno de los grupos ancestrales de los mamíferos. Ustedes saben, los mamíferos están compuestos por monotremas, marsupiales y placentados. Nosotros somos placentados. Pero también hibernantes muy pequeñitos. Por ejemplo, el hibernante más chico que existe es este murciélago que pesa 9 gramos. Aquí hay otro murciélago también. Y la famosa marmota. Cada vez que le digan a ustedes esto va a ocurrir el día de la marmota, es justamente porque la marmota hiberna durante mucho tiempo, así que lo que ustedes están pidiendo no va a ocurrir. Entonces calculamos el consumo energético factorizando el consumo en grasa y masa magra de esta manera. Eso es bastante general. Un gramo de grasa genera 39,7 kilojoules de energía. Cualquier tipo de grasa en general da un número parecido, y lo mismo con la masa magra. Entonces calculé todos los consumos energéticos de estos hibernantes durante más de 30 días en hibernación que estaban en la literatura, y dio sorprendentemente este gráfico que cuando lo vimos dijimos, Pancho me llamó y me dijo, oye, tonto, no lo metas en una discusión de un paper, ponlo en otro paper. Y yo le decía, no, ya está sometido el paper, es la revisión, pero esto es, me dijo, esto es sorprendente. Bueno, ¿por qué es sorprendente? Porque esta es la curva de regresión, la línea continua, y si ustedes se fijan, la pendiente, en un gráfico doble dog, ¿cierto? La pendiente es de 1. O sea, el metabolismo de hibernación tiene una alometría isométrica, o sea, no es alométrico. Sorprendente porque uno dice, bueno, entonces aumenta proporcionalmente el consumo energético y los osos deberían consumir proporcionalmente mucho más de energía de hibernación que un murciélago de 9 gramos. Si se vean en la línea, en los cuadraditos estos, se dan cuenta que aquí está el metabolismo masa específico, y básicamente esto dice que un gramo de murciélago consume la misma cantidad de energía en hibernación que un gramo de oso, lo cual es súper difícil de explicar
conociendo las reglas alométricas. Acá está graficado el VMR, las dos ecuaciones que predicen el VMR, el metabolismo basal para mamíferos. Y si se fijan, la línea punteada y los triángulos, la línea punteada y aquí están los triángulos, se cruzan con la isometría de la hibernación aproximadamente al tamaño de un oso. O sea, lo que está diciendo esta gráfica es que un oso no debiera hibernar. Si es que la hibernación es una estrategia, una adaptación de ahorro energético, porque cuando un oso baja su metabolismo, hibernando, llega al mismo nivel del consumo energético de si estuviera en reposo durmiendo. Por lo tanto, no es el criterio de ahorro energético lo que explica la hibernación en los osos. Ahora, claro, uno dice, probablemente esto nos van a decir que son muy pocos datos, son 10 datos, que necesitamos una regresión más robusta, aunque el R cuadrado del 0,98 es altamente significativa. Esto está principalmente dado por el rango en tamaños corporales. Entonces agarramos los datos de Geyser y Roof, aquellos de la ballena, y los reanalizamos. ¿Dónde está? Más acá. Y al reanalizarlos, aunque eso era metabolismo mínimo, no era el metabolismo promedio, encontramos esto. Esta curva con los 50 datos de animales que hibernan, que incluyen el único ave que hiberna, presentaron también una curva isométrica, y nuestros datos, que son los cuadrados blancos, abiertos, solamente tienen una pequeña diferencia con esta otra curva de un intercepto, pero no dependiente. Por lo tanto, estos datos, reanalizados adecuadamente, no usando masa específico, que fue como lo hicieron los autores y encontraron ese R cuadrado de 0,18, son altamente significativos. Y si uno calcula con la fórmula que les mostré antes, el ahorro energético de la hibernación, con los datos de Roof y Geyser, encuentra esta figura. Esto es lo que se llama un gráfico semi-log, o sea, está logaritmizada la masa corporal, pero el ahorro energético está en una escala lineal. Aquí está el cálculo que les mostré antes de cómo se calculan los ahorros energéticos, y lo que muestran es que casi todos los animales ahorran cerca del 100% de la energía durante la hibernación, y aquí tiene una caída hasta el oso negro, que es el dato que ellos incluyeron en su set de datos, un oso negro pequeño, de 80 kilos. Si hacemos esto mismo con nuestros datos, encontramos esta figura que también fue muy sorprendente. La mayoría de los animales, acá están nuestros 10 hibernantes, ahorran, por ejemplo, este pequeño murciélago casi el 100%, no es distinguible de cero el ahorro energético de la hibernación. Aquí tenemos al monito del monte, que ahorra cerca del 80%, y si uno sigue hacia altos tamaños corporales, esta es una escala logarítmica, encuentra que el oso negro está en el límite, en valor negativo pequeñito, y el oso pardo, de 175 kilos, tiene un valor de menos 50. Eso quiere decir que cuando entra en hibernación, gasta más energía que si estuviera en reposo. Por lo tanto dijimos, bueno, ese límite de 15 toneladas de la ballena lo corrimos al tamaño de un oso, que es un hibernante de verdad. Si ahora le agregamos a esta regresión, que tiene un R cuadrado del 0,92, le agregamos los datos donde distintos autores han medido el ahorro energético de la hibernación con respirometría en el laboratorio, o sea, han calculado, han medido el consumo energético de un animal y han medido su metabolismo basal y calculan ellos mismos el ahorro energético. Esos son los puntos rojos de esta regresión, o sea, de esta figura. Vemos que todos estos puntos caen casi en la línea de regresión, o por lo menos dentro del intervalo de confianza del 95% según la masa corporal, y este R cuadrado se mantiene igual. O sea, esto es muy consistente, es muy claro que parece que así es, y es una regla biológica. Por lo tanto, lo primero que uno se pregunta es, ¿por qué hibernan los osos? ¿Cierto? Claramente, para la gran mayoría de los hibernantes, hay un criterio de ahorro energético. Pero en un oso, que además hay un gap, aquí hay una diferencia, por esto es un oso de 60 kilos, un oso negro, esto es logarítmico, por lo tanto la distancia que hay entre este tamaño y este es muy grande, hay muchos animales, o sea, en tamaños intermedios no hay animales que hibernen. Entonces nos pusimos a estudiar qué pasa con los osos, y afortunadamente los osos tienen bastantes estudios que muestran
que durante su hibernación es súper diferente al del resto de los animales, de los mamíferos. Primero que nada, su temperatura la reduce muy poquito, solamente 4 grados. O sea, un oso de 37 grados durante la hibernación baja su temperatura a 34 grados, de manera que se mantiene calentito todavía. Y en general, lo que ocurre, aquí está el gráfico de temperatura de animales que están hibernando versus los que no están hibernando. Esta es la referencia. Ellos se permanecen calientes. Y lo otro que importa, los osos se reproducen antes de hibernar. Por lo tanto, mientras están hibernando, los osos negros, el oso pardo y el oso polar también, el oso polar, el Ursus maritimus, hibernan con las crías. Primero en gestación y después neonatos. Y aquí tienen una osa hibernando con la cría al lado. Lactan con la osa en sopor. Y aquí tienen el ciclo de hibernación de los osos. O sea, la reproducción comienza en mayo, julio, el verano del hemisferio norte. Tienen una gestación de más de 9 meses. Por lo tanto, las crías en el útero empiezan a desarrollarse cuando están en la hibernación, y la madre, la osa, empezó un ayuno 2 meses antes. Por lo tanto, los osos pasan como... el oso polar llega a pasar 10 meses en ayuno, en la época reproductiva. Y en esas condiciones, aquí se ve, por ejemplo, un oso, en un experimento hecho, un oso en abril y un oso en octubre. Acuérdense que el hemisferio norte, por lo tanto es al revés. Ese animal pesa el doble que este animal, porque los osos, machos y hembras, pero principalmente las hembras, consumen su cuerpo en función de las crías. Por lo tanto, el equilibrio, el balance energético de los osos, el problema es el equilibrio del nitrógeno, no de la energía. Y lo que ocurre principalmente es que ellos reciclan el nitrógeno de la orina. No orinan ni defecan durante ese largo ayuno, durante esa larga hibernación, y tienen una capacidad de reciclar la orina para extraer nitrógeno. Por lo tanto, lo que ocurre, y aquí me faltó desarrollar esta diapositiva, dicho sea de paso, López Alfaro es una chilena que desarrolló los modelos de energética de los osos en un trabajo muy interesante. Lo que ocurre con las osas es que consumen su masa magra, y reducir el costo de la eutermia es lo más importante si tú quieres mantener el tejido magro para alimentar tus crías. Por lo tanto, en la hibernación de los osos tiene un criterio de balance de nitrógeno, no de balance energético. Y eso explicaría por qué las curvas alométricas no predicen que animales grandes como los osos ahorren energía de la hibernación. Ahora, si seguimos en este resultado que nos llamó y nos sigue llamando mucho la atención, y se fija en la parte de abajo de que existe una constancia en el costo energético por masa, quiere decir que una masa de un animal muy pequeño consume la misma cantidad de energía que un animal muy grande, uno lo puede transformar este costo energético por gramo de animal a costo energético por célula. Si se sabe cuántas células tiene un mamífero de 70 kilos como un ser humano, yo calculé, según esa cantidad de células, el costo energético celular de la hibernación, y encontré este resultado para nuestro set de datos. Por supuesto, la regresión es no significativa porque no hay variación con la masa corporal, y esto es el metabolismo celular por célula, o sea, en watts por célula. Y si se fijan acá, por ejemplo, el oso grizzly, el mamífero grande, tiene un consumo celular similar al de una marmota. Y este está al lado del equidna. No hay relación con la masa corporal. Y lo que nos sorprendió, y con esto termino, que nos tiene bastante, estamos ahí pensando en cuál sería la explicación, es que el consumo energético celular de la hibernación es del orden de 10 a la menos 12 watts, muy pequeñito, que coincide con el consumo energético que estos autores calcularon para células de mamífero aisladas. O sea, si uno hace la alometría del consumo energético entre mamíferos grandes, en células aisladas, mitocondrias y complejos respiratorios,
va a encontrar, esto presentan estos autores, que existe isometría, como encontramos nosotros con la hibernación, en la zona entre el mamífero más pequeño y las células aisladas, y entre células aisladas de mamífero, que se les mide el metabolismo, y la mitocondria, está nuestra estimación del consumo energético por hibernación. O sea, creemos que el consumo energético de la hibernación por célula está cerca del consumo mínimo viable de una célula de cualquier tipo. Por eso es que nos hubiera encantado medir esto, por ejemplo, en levaduras en suspensión, pero ya Bancho me dijo que no se puede porque respiran y fermentan al mismo tiempo, aunque uno les dé oxígeno. Sería fantástico medir el consumo energético de otro tipo de células aisladas, a ver si se coincide este número de 10 a la menos 12. O sea, en resumen, esto tiene varias implicancias, creemos, esta isometría. Primero, que el ahorro energético se maximiza a masas pequeñas. Obviamente, eso se sabía, pero lo documentamos, que el consumo masa energético es constante, o sea, un gramo de un hibernante muy pequeñito consume la misma cantidad de energía que un hibernante muy grande, y que el consumo energético celular se aproxima al mínimo viable descrito para los mamíferos. Así que, sin más, ojalá haya tiempo para preguntas. Muchas gracias por su atención. Ahí tienen un gran oso grizzly para que los observen. Gracias, Roberto. Estuvo súper entretenido. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Francisco. Gracias, Roberto, por tu charla, por las ecuaciones. Tuvimos que seguir atentamente. Tengo algunas preguntas. Como que trataba de correlacionar un poco de lo que me acordaba, de lo que habíamos aprendido algún día en zoología y todo esto respecto a la disipación de calor. Entonces, claro, efectivamente recuerdo, el ratón se mueve mucho, disipa calor, etc. Pero no entendí bien si también puede haber una relación en términos, porque tú puedes tener mucha masa hacia el lado o hacia arriba, ¿cachai? Entonces, tu ecuación considera un poco eso también, porque tú puedes ser, digamos, tener una mayor superficie, pero porque eres un organismo, digamos, hacia arriba, más alargado, no sé, pero igual desde tu centro de gravedad, se podría decir, hacia los lados, también hay una menor distancia para disipación de calor. No sé si me entiendes. Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo se correlaciona esto con los ejes? Porque pareciera que no considera como un eje Z. No, esto asume una esfera en general, pero a tamaños de escala logarítmica, obviamente la disipación de calor se incrementa si de alguna manera artificial o postural o de la forma del cuerpo, se maximiza la superficie expuesta. Pero en general a grandes tamaños corporales, por ejemplo, estamos hablando de 20.000 veces más grande un animal, aunque se expanda mucho, aunque sea muy extendido, un animal del tamaño de un oso o un elefante disipa muchísimo menos calor porque la cantidad de volumen que está en relación a la superficie es muchísimo mayor. Y por lo tanto tiene problemas serios de disipación de calor. Por ejemplo, los elefantes, sin ir más lejos, tienen orejas, los elefantes africanos, con las cuales disipan una cantidad de calor porque las tienen bien vascularizadas. Y por el otro lado, los animales de ambientes muy árticos o polares imitan una esfera la mayoría del tiempo para limitar la pérdida de calor. Pero en general es una regla, la regla de superficie-volumen, la ley de Kleiber es muy general. Okay. Y tenía una segunda pregunta, que tampoco no me quedó claro, cómo básicamente el periodo de embarazo impacta en tu curva, en la curva no en la tuya, sino que me refiero en la regresión. ¿Cómo le impacta? Porque pareciera que no considera esta gran variable, sí, cuando tienes que alimentar un segundo organismo. Entonces, ¿cómo? Ahí no me quedó muy claro. No, digamos, el análisis de optimalidad que hicimos, en el fondo, deja en evidencia que no se está considerando en esa regresión y en esa predicción el hecho de que el oso se reproduce cuando está en hibernación.
Eso por primero. Y segundo, no considera el hecho de que el criterio de hibernación, lo que ahorra el oso cuando hiberna no es energía, es nitrógeno. Y eso cambia toda la predicción. Si yo incorporara ese criterio, no sé cómo todavía, pero incorporara en el análisis alométrico, seguramente aparecía el costo energético del oso como el costo basal. Si yo lo incorporara, sería mucho más alto. No es que exista una diferencia entre macho y hembra en términos de, no sé, la cantidad de grasa acumulada, la disponibilidad, su uso, etcétera, que eventualmente podría estar metido dentro de algún ruido que está en esa medición, pero que no está considerado y no está separado. Absolutamente. Y quizás tendréis puntos distintos. Claro, claro, sí, por supuesto. O sea, a lo mejor sería bien distinto si yo lo hiciera solamente con hembras o solamente con machos, porque el costo energético de la reproducción en el caso de los osos se lo llevan las hembras. Solamente, el macho ni siquiera hace cuidado parental. Por lo tanto, ese es un súper buen punto, sí. Sí, bueno, ahora entendimos la conexión, entonces, a dónde iba todo esto de todas las mediciones y todo lo que nos contaba. Gracias, Roberto. Ok. Muchas gracias, Roberto. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? Muchas gracias. Por aquí tengo... César. No. ¿César? ¿O Paulo? ¿Quién habló? El Paulo. Paulo primero. Paulo. Hola, Después hola. César. Hola, Paulo. Oye, Roberto, precioso los resultados, muy bonitos. ¿Sabes? Estaba pensando, el oso al terminar el verano y antes de comenzar a hibernar, por supuesto que gana mucho peso. Sí. Entonces, si tus datos son correctos, no lo estoy poniendo en tela de juicio, sino que estoy tratando de pensar, si tus datos son correctos, tú podrías calcular cuál es el delta de peso que requiere acumular para explicar el gasto energético que tú estás observando. Sí, ahora, bueno, estos no son datos míos, así que podemos pelarlos sin problema. Mira, en esta gráfica muestran, este es un trabajo publicado hace relativamente poco, muestra que la hiperfagia del oso termina con la reproducción, que es en noviembre. O sea, perdón, la reproducción, la gestación. Y comienza la hibernación cuando ya tocó con las crías, o sea, a esta altura ya está bajando de peso. Por lo tanto, coincide el periodo de crecimiento de la cría intrauterino y después lactancia con el periodo de hambruna. La osa no come nada en este periodo. Se mete en su cueva con la cría y lo único que hace es descansar y después hibernar. Por lo tanto, podríamos, claro, el trabajo de la chilena que les menciono, considera la cantidad de energía ingerida durante el periodo de hiperfagia, pero ese periodo es previo al decrecimiento de la cría y la lactancia. La lactancia en los mamíferos es el periodo energéticamente más estresante, en que más consume energía. Y ahí básicamente la cría lo que hace es consumir a la madre. La hembra se achica y la cría crece. Y eso coincide con la hibernación. No sé si te explica un poco, pero eso para aclarar la parte del ciclo de la hiperfagia. No, claro, sí, perfecto, pero estaba tratando de pensar de que si haces el cálculo, si tú dices, ok, después de que hibernó, tú sabes el peso del oso, sabes cuánto peso entró al hibernar, entonces si haces el cálculo inverso y dices cuánto peso tendría que acumular, en el fondo, si terminó con 100% después de hibernar, ¿cuánto tendría que crecer o comer para poder acumular la energía que va a gastar durante el periodo? Ah, sí, te entiendo. Y los números te tendrían que dar. Sí, lo que pasa es que eso varía, eso está hecho en un trabajo que, sí, interesante, está hecho en un trabajo que muestra que con el cambio climático, por ejemplo, el que está más afectado va a ser el oso polar, porque ese animal pasa este peso al inicio de este periodo, es el más crítico y necesita obtener el alimento para llegar al periodo de hibernación justo cuando los glaciares se están descongelando. Sí, es interesante ese tema.
Pero sí, claro, eso es lo que yo mostré es un análisis macro, con muchas especies diferentes, que simplemente pone en evidencia algo que no había sido considerado, y ahora, digamos, las que estudian los osos tendrán que preocuparse de estudiar con más detalle ese presupuesto energético al inicio de la temporada. Pero sí. Oye, y una curiosidad, con esto termino. ¿Todos los animales que hibernan ganan tanto peso antes de comenzar a hibernar? ¿O es una particularidad del oso? No, sí, la mayoría. Los monitos del monte triplican su peso. O sea, tú puedes capturar un animal de 25 gramos que llega en unos pocos meses a pesar 80, fácilmente. O sea, son hiperfágicos y tienen una capacidad de asimilar, transformar alimento en grasa muy, muy grande, pero también tienen una capacidad de consumirla también muy rápido. Los animales que hibernan en general, roedores, los murciélagos no, porque los murciélagos tienen que volar, tienen que controlar muy bien su peso, pero todos los demás tienen una capacidad muy grande de fluctuar su masa corporal y una capacidad enorme de comer, de tragar, comen todo el día mientras puedan. Los que acumulan grasa, hay unos que acumulan alimento como los hámsters en sus guaridas y esos no son tan hiperfágicos. Ya. Muchas gracias, Roberto. Precioso, muy bonito. Gracias, Roberto. César, Sí, oye, Roberto, súper bonito el trabajo, me encantó. Gracias. Tenía una pregunta cortita que era algo que quizás no entendí, y después la otra pregunta que tengo es con respecto a algo que mencionaste de inducir hibernación en animales. Entonces, la primera era que en el gráfico que mostraste donde salía la eutermia y después salía cuál era como la diferencia entre cuando empezaba el animal a tener que consumir oxígeno para poder aguantar temperaturas muy bajas y ese rango donde existía el soporte. Esta sí. La voy a compartir. A ver, espérate. Sí. Compartir. ¿La del picaflor? ¿O La siguiente. La siguiente, ya. Sí. Esa. Claro, entonces la duda que me quedó es que si los animales están medidos a distintas temperaturas, ¿cómo eso puede afectar finalmente los resultados que tienes en tu regresión después de doble logaritmo? Porque sí, va quizás determinar, no sé si de manera muy fuerte la pendiente del gráfico, pero en una de esas, algunos animales que ahora dentro del análisis tú dices no deberían hibernar, considerando las temperaturas en las que se hicieron las mediciones, puede que jueguen un rol en determinar eso finalmente. Entonces, la primera pregunta era con respecto a eso. Sí, la temperatura de hibernación que consideré, porque estos son datos de la literatura, fue la temperatura de hibernación natural, que a excepción del oso, que hiberna a una temperatura corporal de 34 grados, en todos los casos la hibernación ocurre entre 2 y 10 grados más o menos. De manera que la hibernación, la temperatura corporal y ambiental de los hibernantes varía muy poco. Ahora, tú tienes mucha razón. Si uno quiere calcular el consumo de energía de un animal en relación al costo básico de mantenerse eutérmico, y quiero calcular la cantidad de energía que consume, yo necesito usar los datos de la literatura tal como están. Ahora, hay muchos colegas o investigadores que han corregido ese consumo energético, ese metabolismo, por el factor que se llama el Q10, que es la razón que hay, la diferencia que hay en una reacción química o metabólica entre 10 grados de temperatura. Y eso cambia mucho los datos, yo también lo hice. Disminuye la pendiente de la curva, ya no se hace isométrica, pero tiene el problema que el oso genera una sensibilidad muy grande. ¿Por qué? Porque su temperatura de 34 grados, uno corrige su metabolismo y da un metabolismo mucho más bajo. Y hay una larga discusión en torno a si se debe hacer esa corrección o no. Si el criterio es calcular la cantidad de energía que ahorra un animal en las condiciones naturales en que está hibernando con esa temperatura, yo creo que esa corrección no debiera hacerse. Pero en el paper puse una página entera de discusión en torno a eso, pero ese es un muy buen punto. En general, la temperatura estos son datos de animales en libertad, no son animales llevados al laboratorio, por lo tanto es la temperatura del animal en su medio y esa está registrada, o sea, esa está considerada en estos trabajos que yo compilé.
Súper. Y la segunda pregunta era con respecto, que comentaste que habían trabajos bastante como literatura acumulada de inducir la hibernación en algunos animales, en ratón. Sí. Y al final de la presentación también comentaste que lo que se estaba en principio revelando a partir de los datos era que uno podía hacer esta isometría hacia el consumo basal de una célula. Y la pregunta era precisamente eso, si es que se ha determinado para esos animales a los cuales se le induce hibernación, ¿cuál es el consumo celular? No lo creo. Primero, el consumo energético por célula lo calculé yo calculando el promedio de células que tiene un mamífero de distintos tamaños, simplemente con una división. Y los trabajos en que se ha inducido sopor y una condición parecida a la hibernación son 2 trabajos publicados en Science el año antepasado, en que se indujo en el ratón de laboratorio. Unos ratones que tienen una transgénesis de la zona del hipotálamo que se le induce con deprivación de alimento una condición muy similar a la de sopor natural. Cuando digo muy similar es que es una caída metabólica, no es una hipotermia, sino que es una caída metabólica controlada, en que simplemente el set point de regulación baja a un nivel mucho menor y el animal lo controla. Y esa es la gran esperanza con la inducción de hibernación en el ser humano. Hay un circuito que es hipotalámico, muy ya bien descrito, que es el que regula este set point de la temperatura, y se sabe que es inducible en muchos animales que no hibernan naturalmente. Por lo menos el ratón, y hay un par más que se me escapan en este momento. Pero eso por un lado en cuanto a la inducción, la inducibilidad del sopor artificialmente, y en cuanto al metabolismo celular, yo creo que no lo han calculado. Yo lo busqué por todos lados, me costó harto encontrar estimaciones metabólicas a nivel de célula. Y finalmente lo calculé yo mismo, indirectamente y de manera aproximada. Claro, sí, es que eso es interesante porque pensaba que entonces, independiente de los tamaños de la célula y del animal del cual vengan esas células, entonces todas tendrían uno basal, y en el fondo todos los organismos que no tienen hibernaciones porque en verdad siempre están su metabolismo celular es siempre muy elevado, ¿cierto? Así es, o sea, de hecho esa es la conclusión que estamos sacando. Hay una la conclusión que estamos sacando en el trabajo es que parece ser que la depresión metabólica controlada es una capacidad de todo tipo de organismos. Por ejemplo, hay unos trabajos clásicos de un colega que se llama Steve Woods, que estuvo por la Católica en la década de los 90 en un seminario, y lo publicó en el Science. En los paramecios, un animal que ni siquiera tiene sistema nervioso, una combinación de hipoxia y frío genera un estado de hibernación similar que el que se conoce en los mamíferos. Y esa combinación de hipoxia y bajas temperaturas preservan la viabilidad de las células. De manera que, y hay trabajos ya publicados, revisiones grandes, que muestran que desde la diapausa en los insectos o la diapausa de las plantas, las semillas, por ejemplo, las semillas anuales, tienen mecanismos parecidos y ahorros energéticos similares que la hibernación en grandes animales como mamíferos y aves. De manera que sería una cosa que es inherente a todos los seres vivos, creo yo, que simplemente se activa dadas las condiciones ventajosas de hibernar en estos animales mamíferos, a excepción del oso, que hiberna por criterios un poquito diferentes. Súper, gracias. ¿Ok? Gracias, Roberto. Fran tiene una pregunta. Fran, ¿qué tal? Sí, hola Roberto. Oye, impactante, súper entretenido el trabajo y tengo 2 preguntas súper básicas. La primera la contestaste un poquito justo al final y era si es que había alguna correlación obviamente con el periodo previo a la floración que tienen las plantas, que en el fondo también es una baja en el metabolismo, y si había en el fondo algún paralelo en los mecanismos que uno pudiera encontrar ahí. Y la segunda es en realidad una curiosidad. Si los ocesnos nacen cuando la mamá está hibernando, ¿ellos también están en un periodo similar o eso se genera en el tiempo?
el ocesno lacta de una madre en hibernación. Eso es bien impresionante. Lo acabo de revisar porque yo sé que me lo iban a preguntar. La primera etapa de neonatal, o sea, la primera etapa de crecimiento del feto, el animal está en sopor, pero la placenta lo nutre sin problema. Acuérdate que el oso no baja solamente a 34 grados, de manera que están a una relativamente alta temperatura en la cueva. Y cuando la cría nace, la primer periodo neonatal es con la madre en sopor también, sorprendentemente. Y ellos no tienen No. hibernación, o sea, Las eso crías no entran en hibernación, crecen y se alimentan de la leche de la madre hasta que gradualmente la madre empieza en primavera a salir del sopor, pero continúa el ayuno. En unos osos hay unos ayunos de 6 meses bien impresionantes. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que pasa? O sea, el mecanismo de hibernación en los ocesnos, o sea, ¿se adquiere en el tiempo? ¿Se desarrolla? Se desarrolla después. Sí, esa es una gran pregunta, no lo sabemos también. Nosotros descubrimos el año pasado monitos del monte con cría en sopor, la cría también en sopor. De manera que no está claro, nadie creo yo que ha estudiado la ontogenia del sopor, parece ser algo que ocurre desde que nacen, pero no lo sé. Por ejemplo, las aves, hay muchos mamíferos y aves que son altriciales, se dividen entre altriciales y precociales. Por ejemplo, los ratones son altriciales y a muchas aves son altriciales. Nacen desde que salen del huevo o de la madre ectotérmicos, no regulan la temperatura. Y eso se desarrolla en los primeros 20 días del crecimiento. O sea, si tú sacas una cría de un pollo, se enfría el tiro, no tiene capacidad termorregular. O sea, como las guaguas, ¿no? O sea, como los nuestros. Las guaguas tenemos grasa parda. Sí, pues. Los mamíferos tenemos esa manta térmica Sí. en la espalda cuando somos chicos y después se pierde, que la mantienen los ratones y otros mamíferos pequeños, que produce calor para termorregular cuando no está con la madre. Pero en general, nacemos ectotérmicos y nos desarrollamos la endotermia en el crecimiento. Y al revés, bueno, ya dijiste que no se sabe un poco la ontogenia, pero también uno pensaría que hacia la senescencia también ocurren cambios en la capacidad de hibernación. No lo sé. Esa es una buena pregunta. Probablemente no lo sé. El monito hiberna, el monito del monte hace sopor día por medio, le falta comida y entra en sopor. No es un mito que lo hace solamente en invierno, por ejemplo. Entonces, me huele que en muchas partes es algo así también, solamente que no se ha estudiado sistemáticamente. Qué bonito. Muchas gracias, Roberto. Gracias. Gracias, Roberto. Estuvo súper entretenido. Y ahora vamos a comenzar con las presentaciones en 3 minutos. Okay. La primera presentación va a ser Tomás Peña, que es estudiante de doctorado y trabaja con Francisco Cubillos. Así que, Tomás, cuéntanos qué nos quieres presentar. Ok, hola a todas y todos. Mi presentación se titula Bioprospección de la nueva subpoblación de Saccharomyces guarum en zonas costeras del Pacífico. Para contextualizarles, comentarles que Saccharomyces guarum es una de las especies del género Saccharomyces que se caracteriza por estar asociada a la producción de vino, chicha y sidra a bajas temperaturas en diferentes regiones del mundo. Actualmente se han descrito 3 linajes dentro de la especie. Uno de ellos con cepas exclusivamente aisladas de ambientes fermentativos en el hemisferio norte y en Sudamérica, clavo holártico SAA. Un segundo grupo con cepas exclusivas de ambientes nativos en Patagonia Argentina, que se ha descrito Sudamérica B, y uno de alta divergencia, un clavo C con aislados de Oceanía, que posee la divergencia suficiente como para incluso tener barreras reproductivas con los clavos A y B. A pesar de que la mayor diversidad genética se ha descrito en el clado B, los productos elaborados con Saccharomyces guarum poseen un origen holártico. Por esto que en nuestro grupo de trabajo hemos decidido estudiar esta especie a lo largo de Chile, y actualmente contamos con una colección cercana a las 180 cepas entre la región del Maule y la región de Magallanes. Hasta la fecha hemos estudiado 4 aislados de ellos, desde 2 localidades biogeográficamente diferentes, una de costa, la Reserva Costera Valdiviana, y uno en la cordillera de Nahuel. Y encontramos cosas bastante interesantes. Lo primero fue que el aislado de la zona cordillerana se agrupa junto al resto de cepas argentinas en el Sudamérica B. Sin embargo, nuestros 3 aislados de costa se agruparon junto a los aislados de Oceanía, expandiendo de esta forma el clado de Australasia a lo que es Sudamérica C. Profundizando un poco más en las causas que hay detrás de esta divergencia, encontramos que la presencia de variaciones estructurales, por ejemplo, lo que son las translocaciones y las inversiones, serán las causantes de esta divergencia y quizás estarían impidiendo
la posibilidad reproductiva con los clados holárticos y sudamericanos. A partir de esto nos surgieron diferentes preguntas, por ejemplo, si podemos encontrar más individuos de esta nueva subpoblación en otras regiones costeras, y si asimismo existirá diversidad genética dentro de este grupo, por lo que hemos realizado bioprospección en otras zonas costeras para poder identificar individuos de este nuevo clado. Por ejemplo, uno de ellos fue aquí en San Martín, donde muestramos lo que fueron coihues y changle. Estas muestras fueron incubadas por 7 días a 20 grados Celsius, esperando la aparición de burbujas, que es señal de que hay Saccharomyces. Posterior a eso realizamos la identificación molecular por medio de la amplificación de IPS para confirmar la presencia de Saccharomyces, y posteriormente le hacemos la amplificación de un gen REP1, la digestión con AD3, y el perfil de esta digestión nos permite diferenciar lo que es Saccharomyces guarum de Saccharomyces eubayanus. Sin embargo, interesantemente encontramos que este nuevo clado de costa, Sudamérica C, presenta un perfil de corte similar al de Saccharomyces eubayanus, por lo que por medio de esta metodología solo podemos encontrar candidatos y estos deben ser confirmados por secuenciación de transcriptón. Con esto en consideración, nuestro actual cepario de 180 cepas contiene 12 individuos de esta nueva subpoblación divergente en 3 localidades, lo que es Parque Ñelol, Reserva Costera Valdiviana y San Martín. Contextualizando esto con lo que es mi trabajo de tesis doctoral, lo que nosotros queremos realizar es que a partir de una colección representativa que abarque no solo distancias geográficas, sino que también diferentes alturas, como en el caso de la costa y la cordillera, queremos estudiar la diversidad genética por medio de la secuenciación y la identificación de polimorfismo. Posteriormente, profundizar los estudios de la diversidad y la divergencia por medio de la identificación de variaciones estructurales de individuos de diferentes poblaciones. A continuación, realizar la diversidad fenotípica en el contexto fermentativo en estos 3 mostos de vino, chicha y sidra, y con todo esto en conjunto lo que queremos realizar es el mapeo de variaciones estructurales dentro de genes que estén asociados a los procesos fermentativos, y de esta forma poder entender cómo la diversidad genética, producto de la presencia de variaciones estructurales, estaría afectando estos rasgos fermentativos de interés de industria. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Tomás, súper bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo Sebastián. una pregunta. Dale. Hola a todos, primero que todo. Bueno, mi pregunta, Tomás, es más que nada el por qué probar en chicha sidra y vino, y no en algún otro fermentado que tenga alguna composición parecida en azúcares. Valga decir, mi pregunta es ¿por qué no en hidromiel, por ejemplo? O sea, tenéis que poner tu micrófono porque estamos en la misma sala. Ok. No hacer eco. Bueno, mira, los datos actuales que tenemos de Saccharomyces eubarum y los que se han reportado en bibliografía es que es una levadura que es capaz de fermentar muy bien mostos ricos en glucosa y fructosa. Como hemos visto, la hidromiel también tiene un pequeño porcentaje de maltosa, por lo que se debería le dificultaría la fermentación de ese tipo de mostos. Okay, entonces, netamente porque ese porcentaje de maltosa estaría haciendo una especie de interacción ahí con la levadura y que no sería bueno. Gracias. Gracias, Tomás. ¿Alguna otra pregunta? Si nadie más tiene alguna pregunta, entonces ahora nos va a hacer una presentación Pablo Quintrell, que también está haciendo su tesis de doctorado con Francisco. Bien. Pablo. Ya. Hola, buenas. Bueno, mi nombre es Pablo y les voy a hablar sobre mi trabajo que he hecho aquí en el laboratorio de genética molecular. Uy, aparece un mensaje, no sé si ustedes lo ven. Ya, ahí desapareció. Bueno, para contextualizar, mi trabajo se titula Búsqueda de genes responsables de las diferencias en las adaptaciones a distintas fuentes de carbono en cepas nativas de Saccharomyces eubayanus. Y para contextualizar voy a hablar sobre lo que estoy haciendo. Yo estoy trabajando con 2 cepas de Saccharomyces eubayanus, una cepa argentina y una chilena. Esta levadura fue aislada por primera vez en Argentina y presenta un potencial cervecero importante y ha dado mucho que hablar últimamente. Yo estoy trabajando con 2 cepas, la cepa Q618 y la cepa 467. Estas cepas son interesantes porque presentan una capacidad fermentativa distinta. Aquí podemos ver que en condiciones de fermentación de mosto de cerveza,
la cepa QC18 presenta un fenotipo o un perfil fermentativo menor a la cepa 467 y la cepa de referencia CBS 12357. Y esto está relacionado también con una baja velocidad de pérdida de CO2 en el mosto de cerveza, indicando que la cepa QC18 fermenta menos que la 467. Adicional a esto, esta cepa QC18 presenta una adaptación a maltosa lenta. Aquí podemos ver en esta cinética de fermentación que en condiciones de, cuando se traspasa de glucosa a maltosa, la cepa Q18 le cuesta adaptarse, indicando aquí que hay un tiempo diáuxico o un lag diáuxico más longevo que las cepas 467 o la CBS. Y esto se puede ver también con la velocidad de crecimiento relativa a glucosa, donde la cepa Q18 en maltosa disminuye su tasa de crecimiento a casi el 90%, comparado con las otras dos cepas que solamente la reducen a la mitad, si se compara con glucosa. Bueno, a partir de esto, en el laboratorio Jennifer Molinet realizó un análisis transcriptómico encontrando 4 genes candidatos que podrían explicar esta variación fenotípica, donde se encontraron 4 genes, 4 HAP5 involucrados en la transcripción de genes mitocondriales, SYN5 involucrado en la respuesta a estrés y PUT3 en el uso de prolina. Y a partir de estos 4 genes se generaron cepas mutantes mediante CRISPR-Cas para estas 3 cepas de los 4 genes, y estas se fenotipificaron para analizar la velocidad máxima de crecimiento durante el shift diáuxico de glucosa a maltosa. Y aquí podemos encontrar resultados variados e interesantes. Aquí podemos encontrar que para la cepa 467, la deleción de PUB3, HAP4, HAP5 no aumenta la tasa de crecimiento en maltosa si se compara con su parental wild type. Sin embargo, para la cepa CBS, la deleción de HAP4 y HAP5 disminuye la tasa de crecimiento en maltosa. Por otro lado, para la cepa QC18, la deleción de HAP4 y HAP5 aumenta la tasa de crecimiento en maltosa, y esto es interesante porque es algo opuesto a lo que ocurre con las otras dos cepas. Por otro lado, la deleción de SYN5 en las 3 cepas aumenta la tasa de crecimiento, indicando que este gen podría estar involucrado en la adaptación a este azúcar. Y posterior a esto se realizó una quinta mutante, una mutante doble de deleción de HAP4, HAP5 y SYN5, encontrando que el fenotipo presentado por esta cepa mutante en las 3 cepas presenta un fenotipo intermedio entre la deleción de SYN5 y HAP5. Bueno, finalmente, y para terminar, se realizaron microfermentaciones en mosto de cerveza de estas cepas mutantes. Sin embargo, y lamentablemente no se encontraron diferencias significativas entre las cepas mutantes y su cepa parental, por lo que, o indicando de que este proceso, en este proceso está involucrado más de un gen, un proceso poligénico, teniendo en cuenta que el proceso de fermentación es un proceso complejo para la levadura. Bueno, y como proyecciones, tengo la misión para mi proyecto de tesis, encontrar las regiones del genoma involucradas en esta variación fenotípica entre estas dos cepas, y bueno, ese ha sido mi trabajo. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Pablo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ya. Súper. Entonces ahora vamos a pasar a la presentación que sigue. Muchas gracias, Pablo. Ahora va a presentar Arantxa Griñen, que está haciendo su tesis de pregrado con César Ramírez. Así que, Arantxa, cuando gustes. Ahí, ¿se ve? Supongo que sí. Voy a asumir que sí. Sí. Ya. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Arantxa Griñen y hoy día les voy a hablar sobre mi tesis titulada Descubrimiento de potenciales nuevas enzimas degradadoras de PET desde ambientes marinos polares. En esta tesis, las personas presentes en esta diapositiva colaboraron. Un poco a modo de introducción, más de 150 millones de toneladas de plástico hoy en día existen en el océano y se estima que entre 4,8 y 12,7 millones de toneladas llegan a entrar cada año al mismo. Esto obviamente genera bastantes problemáticas relacionadas con el ambiente, en particular con la vida marina, pero también en sectores como la economía, el clima e incluso la vida humana. Por lo tanto, nosotros nos planteamos tratar de encontrar una enzima capaz de degradar el plástico, en particular el plástico PET, que viene a ser el 10% de la producción mundial de todos los plásticos, y dónde encontrar esta enzima en el mismo océano. Por lo tanto, vamos a utilizar metagenomas marinos.
Para ello, lo que nosotros hicimos básicamente fue seleccionar las secuencias que nosotros aquí delimitamos como referencias, debido a que son secuencias de enzimas que ya se sabe que son capaces de degradar, en este caso el PET, pero con una baja eficiencia. Se hizo un alineamiento múltiple y se construyó un modelo oculto de Markov en base a lo mismo, con el que finalmente se buscaron entonces en estas bases de datos metagenómicas con enfoque principal en ambientes polares, para tratar entonces de encontrar estas potenciales petasas. Lo que encontramos finalmente fueron 683 secuencias que se ven aquí representadas en este árbol filogenético, representado en este caso en 7 clados. Interesantemente, al parecer las PET hidrolasas son bastante abundantes en ambientes marinos polares, como se puede observar en los últimos anillos de la figura, que vienen a representar la abundancia relativa de las petasas. Pero obviamente el gran tema aquí es que estas son potenciales PET hidrolasas, y por lo tanto nosotros tenemos que demostrar básicamente que degradan este mismo, y por lo tanto decidimos centrarnos en particular en el clado 7, que está filogenéticamente más cercano a las secuencias que nosotros entonces delimitamos como referencia. Lo que hicimos fue seleccionar en particular 10 secuencias que se vienen a representar aquí en los cuadros negros, y probamos con análisis bioquímicos, en particular con un poliéster de la misma familia del PET, en este caso policaprolactona, y la expresamos entonces en estas colonias, y lo que se puede ver finalmente es un halo de degradación alrededor de estas mismas colonias que vienen a representar entonces la degradación de este plástico. Como proyección, obviamente, para este trabajo, aún nos queda purificar las enzimas que tienen esta actividad poliéster hidrolasa, y finalmente caracterizar su actividad contra el PET. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Aranza, súper bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o comentario? ¿No? Bueno, muchas gracias. Quiero aprovechar de terminar la reunión dándoles algunos anuncios, comentarios y noticias. Lo primero es que estamos organizando una serie de conversatorios sobre tecnologías libres. Se llama Hacia la soberanía tecnológica, desarrollo e implementación de herramientas abiertas para la ciencia. Esto son 4 sesiones desde la próxima semana. Ojalá todos puedan asistir. Karen les envió la invitación y el lunes les va a mandar el link para Zoom, para que estén presentes. Lo segundo que les quería contar es que quiero felicitar a César por su último paper, que fue aceptado hace 2 días y que fue publicado hace 2 días. Así que felicitaciones, César. Es un paper en International Journal of Molecular Sciences, así que súper. Lo siguiente es, acaban de aceptar el paper del desierto del laboratorio de Rodrigo Gutiérrez, un paper que fue súper complejo, así que felicitaciones a todo el equipo. Está Tomás Moyano, la Francisca Díaz, Jonathan Maldonado y Vivi Arauz, que va como primera autora y que terminó el paper en su prenatal, así que Vivi, tremendo trabajo, felicitaciones. Y finalmente les quería contar que la Consuelo Olivares sale el domingo de prenatal, entonces no la vamos a tener con nosotros y que bueno, hoy no pudo estar, pero le deseamos lo mejor para esta nueva etapa. Así que si alguien más quisiera agregar algo o comentar algo, súper bienvenido. Si no, bueno, muchas gracias a todos por haber participado y nos vemos en la próxima reunión. Bueno, el jueves. Chao, que estén bien. Estén bien. Hasta luego. Felicitaciones, Vivi. Chao. Chao a todos.